De este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega a todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la gerencia general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Willix Arca y en la producción de La Otra Vía de Desiree Tarián. Hoy nos acompaña en el control George Castillo, en la conducción y moderación Ligia Perdomo, Aurelio Concheso y quien les habla Edesio Brito Escobar. Les recordamos que vamos por supuesto por internet y que nos pueden ubicar allí en @rcr.750, asimismo @la otra vía por usando Twitter, rcr.tv, para que nos sigan por internet y por móviles inteligentes. Nos vemos por Periscope @rcr750 y no olviden que también pueden acceder a nuestro blog, en donde pueden encontrarse con nuestros últimos editoriales y últimos programas, además de fuentes y de información económica nacional, pero también a nivel internacional. Hoy nos vamos a meter una vez más en el tema petrolero. Hemos venido haciéndolo porque, bueno, es importante. Somos un país petrolero, aunque muchos no lo crean, aunque toda la producción esté por allá en el suelo, y que lo único que sobresale esta semana es que hay un derrame en el lago de Maracaibo y al que, por supuesto, no les prestan atención. Sencillamente, pues, así están las cosas en la relación con el negocio petrolero, además de unos actos que hubo recientemente en donde el presidente de la empresa pues firmaba un documento para darle agradecimiento a los trabajadores que decían que vamos a recuperar la producción de una u otra manera porque somos un país soberano y bla, 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 bla. Pero bueno, Estados Unidos primero y Venezuela noveno en reservas recuperables. Ese es el tema que identifica nuestro editorial y que va a leer Ligia en este momento. El más reciente reporte anual de la firma independiente noruega Rystad Energy sobre las reservas mundiales de crudo recuperables coloca a Venezuela en noveno lugar, con unos muy respetables 68.000 millones de barriles. Para sorpresa de muchos, Estados Unidos pasa al primer lugar, seguido de Arabia Saudita, Rusia y Canadá. Surge la pregunta, ¿y qué pasó con la faja? Sí, con esa misma que, según el comandante eterno, nos convirtió en el país con las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. La clave para entender ese bajón en el orden de prelación, así como el espectacular ascenso de Estados Unidos, está en el concepto de crudos recuperables, que lleva implícito el que estos sean recuperables de manera rentable a los actuales precios de mercado. El mundo petrolero clasifica las reservas en P1, probadas, P2, probables y P3, posibles. Los cálculos más aceptados en cuantificación de reservas son la suma de P1 y P2. Rystad Energy modifica ese concepto a unas reservas 2PCX mediante una fórmula que incluye, entre otras cosas, la posibilidad de que los crudos sean rentables a los precios del mercado del momento. Así, por ejemplo, una producción por fraccionamiento hidráulico o fracking de crudos dulces de 40 a 50 grados API clasifica, mientras unos crudos extra pesados altos en contaminantes que tiene que pasar por un proceso costoso de mejoramiento o mezcla con crudos livianos para que alguien los compre, quedan al parecer fuera de los cómputos de Rystad. Resulta irónico, para no decir risible, que autotitulados expertos petroleros bolivarianos todavía perifoneen que Estados Unidos quiere robarnos el petróleo de la faja en los momentos cuando, gracias a las nuevas fronteras que se han abierto en ese país por las tecnologías aplicadas para explotar lutitas con fraccionamiento hidráulico, el mismo sobrepasa a Arabia Saudita, tanto en producción como en reservas recuperables. De todas maneras, nuestros 68.000 millones de barriles en reservas recuperables, principalmente de campos convencionales costa adentro y costa afuera, no son conchas de ajo. A 900.000 barriles diarios que se producían a principios de año, son 212 años de reservas y a lo que hoy se produce 275 años. Hasta los más lerdos analistas bolivarianos deben saber que
dentro de 3 siglos no habrá mucha demanda para ese crudo. A 3 millones de barriles diarios que antes el socialismo bolivariano producíamos, son más de 60 años de reservas y de paso un 60.000 millones, supongo, anual de contribución al Producto Interno Bruto Nacional, millones de dólares. Con esas evidencias a la vista, se pregunta uno si la destrucción de la industria petrolera nacional que ha llevado a cabo el socialismo bolivariano es un acto premeditado de reducción drástica del tamaño de la economía venezolana y empobrecimiento de la población restante, o si sencillamente es producto de la incapacidad, negligencia, voracidad y prácticas predatorias de quienes han tenido en sus manos los resortes del poder. Si es lo primero, a todas luces, el experimento parece haber fracasado, porque lo que había en términos económicos no ha sido sustituido, sino por la hiperinflación y el aumento de dependencia sobre productos importados. Mientras que lejos de surgir un hombre nuevo, con vaya usted a ver qué características, lo que se vislumbra es que lo poco que funciona es gracias a que está en manos de unos empresarios privados, de un grupo de atrevidos empresarios que contra todos los embates luchan por continuar funcionando, en la esperanza de que en algún momento el país resurgirá de sus cenizas. Lo otro que salta a la vista es que aún sin Venezuela, pero todavía más cuando ella resurja, sumando lo que puede esperarse de Guyana en los próximos años y con el fenómeno estadounidense, la geopolítica petrolera sufrirá unos cambios importantes, con un hemisferio occidental cada vez menos dependiente de los vaivenes políticos en torno al estrecho de Hormuz y en un sentido más amplio al Medio Oriente. Pues sí, si no nos apuramos, pues tendremos que, en ausencia de arroz y de caraotas y plátano, colocar el petróleo en la mesa de la familia venezolana, ¿no? Bueno, para colocar, el petróleo está bajo tierra alrededor de 2.000, 3.000, hasta 4.000 metros, ¿no? Ajá. Entonces, 4 kilómetros allá abajo. Es un poco difícil colocarlo en la mesa de la familia venezolana si no tienes todo el enjambre tecnológico financiero que se necesita para sacarlo, refinarlo y hacerlo comestible, que podría inclusive hacerse comestible a través de una serie de mecanismos. Ahora, el problema es que aquí no se está discutiendo nada de eso, ¿no? Venezuela, si vemos una onda larga, cometió lo que en ese momento parecía una buena idea, pero con el tiempo se ha visto que es un error estratégico, en que han entrado casi todos los países de la OPEP, si no todos, en desarrollar una industria petrolera estatizada o con una tutela del Estado total, utilizando eso como una palanca de proyección de la economía y la geopolítica del país en los escenarios mundiales. Eso empezó después de cuando se triplicaron los precios del petróleo, cuando la guerra de Yom Kippur en el 74, y acto seguido o en ese momento se estatizaba la industria petrolera venezolana. Hace 45 años de eso. Pero el mundo ha cambiado mucho. Primero que nada, la OPEP, que era el que sustituyó a las grandes productoras que tenían cartelizada la producción petrolera, cartelizó ella a su vez con empresas estatales la producción durante 2, 3, 4 décadas. Pero el mercado es muy rebelde y empiezan a salir alternativas. A los precios que había surgieron otros jugadores. Estados Unidos, que estaba prácticamente agotando sus reservas a los precios que había en los años 70, empezaron un resurgir lento primero, pasando por el gas y con el tiempo al milagro que hoy es la producción petrolera americana, que lo ha llevado al primer lugar en el mundo, sobrepasando a Arabia Saudita. Ese milagro, yo insisto, que no lo estamos viendo con la profundidad que tiene, porque tiene unas explicaciones importantísimas de lo que significa el que, por ejemplo, ya la OPEP no dicte las reglas de juego. La OPEP produce el 35% de la producción mundial. Llegó a producir el 60 o el 70. Entonces, ya no es la OPEP. Las reuniones de la OPEP ya están en tercera página prácticamente. Hay una crisis tremenda con Irán y, sin embargo, los precios del petróleo siguen. En estos momentos, Trump está retirando tropas de Afganistán, que es la parte de la proyección militar americana en el Medio Oriente. En Siria y en Irak ha hecho todo lo posible
porque eso se ralentice lo más posible, e inclusive, seamos sinceros, están negociando ellos y los rusos, ver cómo tratan de aquietar esa cosa del Medio Oriente, siendo Israel el único interés realmente americano en esa zona. Entonces, eso quiere decir que va perdiendo importancia el Medio Oriente geopolíticamente y la OPEP geopolíticamente. Pero nosotros en Venezuela, eso poco nos afecta, en América Latina. Lo que tenemos que ver es qué implicaciones económicas y sociales tiene todo esto. Y es lamentable que en Venezuela no se esté dando un debate técnico sobre el tema, porque todavía nosotros oímos gente, sobre todo del gobierno, algunos no tanto, pero sobre todo los más recalcitrantes del gobierno, la faja es nuestra, la faja es nuestra solución. Bueno, en el fondo la faja nunca fue nuestra solución, porque la faja servía para hacer una cosa que se llamaba orimulsión, que era un combustible de transición del carbón hacia combustibles menos contaminantes. Cuando los precios del petróleo subieron a $100 y tantos, bueno, cualquier petróleo era negocio, y gastar miles de millones de dólares para endulzar el petróleo de la faja era una buena idea. Surge todo lo que ha surgido, se destruye la industria petrolera por la forma en que la manejó el socialismo del siglo XXI y estamos donde estamos ahora. No tenemos industria petrolera, no tenemos realmente una concepción nacional de cómo poder aprovechar el recurso, de los hidrocarburos, ni siquiera los recursos energéticos totales, porque Venezuela tiene energía renovable para tirar para arriba. No solo de 16.000 megavatios que se pueden sacar del Bajo Caroní, el total de posibilidad de energía hidráulica venezolana es casi 50.000 megavatios. El doble de nuestra capacidad instalada, o un 50% más. En fin, hay todo un debate alrededor de cómo proyecta Venezuela su ventaja energética dentro del siglo XXI, empezando por la petrolera y pasando por las energías renovables y todo lo que se quiera. Lamentablemente ese debate no se está dando, o cuando se da es totalmente ideologizado y no tecnificado, porque pareciera que el país no logra avanzar más allá de una serie de pronunciamientos de un gobierno que tiene otro gobierno enfrente que reconocen 50 países, pero que se niega a reconocerlo, y entonces lo que estamos es una especie de pantomima semanal de un mundo paralelo a lo que en realidad está pasando en el mundo, y discusiones serias es difícil hacerlas. Bueno, justamente hay un tema interesante, ¿no? Y es que ayer, en las últimas horas, el gobierno ha pegado gritos con respecto a lo del Esequibo y, bueno, y la cuestión política y eso. Y no sé por qué. O sea, a mí se me ocurrió relacionarlo con un tema que nosotros abordamos hace 2 o 3 semanas, y era justamente la posibilidad de que Guyana se convierta definitivamente en no una potencia, pero sí una respuesta mundial en materia petrolera en esta parte del mundo. Vámonos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía. Ligia, ¿por cuál no se pueden comunicar con nosotros? ¿Por cuál vía? Sí, señor, se pueden comunicar con nosotros a través de @laotravía, a través de nuestra cuenta de Twitter y a través del canal de YouTube de la estación RCR 750. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía, por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Nuestro amigo el doctor Héctor Turupial. Las salidas están contadas y las salidas siempre fueron las mismas, y básicamente son resistencia al régimen, desgaste del régimen y confrontación con el régimen, que no hacía elecciones porque no tienen sentido en este momento. Llamar a elecciones en este momento es volverse cómplice de un régimen que ha perdido todo tipo de legitimidad y que sabemos que va a trampear como ha trampeado todos los procesos electorales anteriores. Además, la gente no quiere elecciones en este momento, la gente quiere una salida que limpie el escenario institucional, el escenario administrativo público, el escenario político de la corrupción y de los peores delitos que se han cometido jamás en Venezuela.
por todos los medios. Conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR Negocios les está presentando La Otra Vía con Edesio Brito y Aurelio Concheso. Y Ligia Perdomo, quien tiene a su cargo a partir de este momento la lectura de los mensajes que estamos recibiendo por intermedio de los medios, de los sistemas con los que nos podemos comunicar en este instante, ¿no? Ángel García dice, el gas es nuestro gran negocio. Lo está haciendo para Trinidad, Tobago y Guyana. En unos años serán los sauditas de América. Poca población y mucho ingreso per cápita. Así es, pero Ángel, no solo el gas, el asunto es que hay toda una dieta de soluciones energéticas para Venezuela que incluyen el gas, incluyen el petróleo, incluyen algo que no he mencionado y yo quisiera introducir en el debate en algún momento cuando haya un debate, que es el petróleo de lutitas venezolano. Porque eso ni se contabiliza ni se habla y pareciera que sea un sacrilegio mencionarlo. Pero resulta que la roca madre venezolana, que es la roca madre más grande del mundo, roca madre es la que contiene los petróleos y los expulsa hacia las arenas, se llama La Luna. Y la roca La Luna tiene una serie de manifestaciones en el occidente de Venezuela un potencial para hacer lo que los americanos están haciendo en el Permian Basin, y si eso se empezara a hacer, Venezuela fácilmente pasaría otra vez al primer lugar. Pero claro, no es solamente porque alguien haga una perforación de un pozo. Eso requiere toda una tecnología, requiere todo un aparato de libertad financiera, empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero están las lutitas, está el petróleo, está el gas, está lo que mencioné del aprovechamiento de la energía renovable hidráulica y está el aprovechamiento de la energía solar, porque Venezuela tiene un 30% de su territorio que puede aprovechar energía solar, un número de horas al año. En fin, hay un cálculo ahí de cuántos megavatios pueden salir de eso también. De manera que es una dieta de una serie de cosas, es todo lo anterior, por así decirlo, pero eso requiere un debate serio y partiendo de premisas serias de que, por ejemplo, la industria petrolera estatal, estatizada, destruida por este gobierno y terminada de rematar por los últimos 2 o 3 años de lo que han venido haciendo los que la están terminando de rematar, ya no es viable. Nadie va a prestarle dinero en el mundo a una empresa estatal para que unos técnicos, pero dirigidos por unos burócratas o por unos políticos, sean los que lo malgasten para ver si encuentran petróleo. Eso tiene que verse como un negocio, el gas también, y tiene que hacer lo que está haciendo Guayana, lo que está haciendo Trinidad, lo que está haciendo Colombia, porque déjeme decirle que nos vamos a sorprender un día en que Colombia está empezando o ha empezado a utilizar las lutitas y de repente van a encontrar petróleo que en este momento no tienen. Pero eso, por información que tengo, me consta que están en eso. Y no es que estén en eso, están en eso con las tecnologías que los americanos están desplegando en la zona del Permian de Texas. Yoyo Juárez dice, los socialistas son los ambientalistas que para mantener la naturaleza intacta son capaces de matar a los seres humanos y los conservacionistas la usan para su beneficio. Leonardo Torres dice, lo más difícil, aparte de la producción, que ya de suyo es complicada, lo es la parte de refinación. Las refinerías están destartaladas y obsoletas en el proceso, así que esos serían años de sacrificio. Carlos Fumayor pregunta desde Miami, ¿qué pasa con la energía solar? Bueno, en la última pregunta lo mencioné. La energía solar, Venezuela tiene potencial en eso también. El problema es que en energía en general es una relación de costos relativos de una cosa u otra. Si Venezuela en sus campos convencionales actuara con el criterio empresarial, el costo de un barril a boca de pozo está en los costos directos alrededor de $10 el barril. Y si la energía equivalente producida en estos momentos solarmente probablemente triplica, cuadruplica o quintuplica ese precio, dependiendo de una serie de circunstancias. Entonces va a ser un costo relativo.
Por eso es que el debate de que uno versus otro es un debate, a mi entender, ocioso. Todas las cosas deben ir avanzando, porque indiscutiblemente la era de los hidrocarburos líquidos va a ir mutando hacia una era en la cual van a tener unos usos determinados. El que dijo que el gas, efectivamente, el gas es un hidrocarburo de transición. Y algún día la energía solar será más generalizada de lo que es, pero no crean que eso es una panacea, porque producir energía solar tiene unos costos contaminantes que pudieran ser iguales o peores en estos momentos que los del petróleo. Ejemplarizo, estoy hablando del costo, primero, de minar los minerales especiales que se requieren para producir las baterías. Segundo, ¿qué hace uno con las baterías destrozadas? ¿Qué hace uno con los paneles solares? Las construcciones que requieren. Entonces, hay estudios que indican que los costos colaterales de contaminación de eso son comparables a algunos de los costos de lo que tiene que ver una industria petrolera que hoy es mucho más sofisticada. Ahora, si uno la petrolera la maneja haciendo lo que se hace en Venezuela, que es sacar el petróleo más sucio de la faja y tratar a ver a quién te lo compra, o tener un mechurrio allá en Maturín, que es una de las pocas cosas que se ve desde la luna, quemando gas al aire, y es uno de los contaminantes más importantes de América del Sur, más que cualquier ciudad. En vez de usar ese gas y reinyectarlo, bueno, sí, es muy contaminante. Ahora, hay un comentario, Ligia. Aquí el gobierno de Chávez se la jugó con la parte del solar, tanto en la zona del estado Falcón como en el estado Amazonas, si mal no recuerdo. Y de eso no se tiene ningún resultado. No. Primero, eso que se la jugó con la cosa solar, eso es una apreciación demasiado benigna hacia el gobierno. El gobierno lo que dijo fue que habló de la parte solar, compró unas cosas, cobró unas comisiones para importarlas y las dejó abandonadas por allá por las costas de Falcón. Eso no es acción a la parte solar. También eso lo fue intentó montar con la energía eólica, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, energía eólica, no hay un solo molino que esté dando vueltas. Ese es el punto. Pero o sea, entre comillas intentó. A eso no intentó nada. Allá, pero no funciona. No intentó nada, pero no digan que intentó, eso no es verdad. Lo que hicieron montaron una olla para importar unos equipos y ganarse una comisión. Hicieron una especie de mini bolichico, un mini Derwick. Porque con el Derwick fueron $10,000 millones y con esto fueron $1,000 millones nada más. Pero no intentó nada. Eso fue una olla, más nada. No se hizo la más mínima labor de ingeniería para ni siquiera tratar de instalar esas cosas. Ligia. El usuario de la cuenta Culturni dice: el Intergaláctico le regaló a los chinos la urimulsión. Según él, y dado sus profundos conocimientos en materia petrolera y económica, eso no servía para nada. Los chinos opinarán igual. Bueno, los chinos tienen un problema, que es que son de los países grandes que tienen proyectado a 20, 30 años un déficit de energía petrolera y tienen que comprar un número determinado de millones de barriles diarios y ellos la buscan donde la puedan encontrar. Tienen también una serie de refinerías que le dicen popularmente el nombre de cafeteras, que utilizan crudos bastante malos. Y el de la faja es lo suficientemente malo como para que califique. Sí, para que califique. Lo tienes que mezclar con un crudo un poco más dulce, pero así medio mezclado le sirve para esa refinería. Carolina Salinas dice: los contaminantes de paneles para energía solar siempre serán más bajo el impacto que extraer el petróleo, dice ella. Si lo mide, Carolina, por el costo por unidad de energía producida, no. Eso es un debate, pero eso podemos hacer los cálculos. Hay gente que está haciendo y que ha hecho esos cálculos, y en este momento todavía no son los paneles solares nada más. La energía de los paneles solares o se tiene que consumir inmediatamente o se tiene que almacenar en baterías. Esas son baterías de litio. Esas baterías necesitan unos minerales que, por cierto, solamente hay en países africanos y en dictaduras en general, países africanos, China y países dictaduras como Venezuela, pues. Entonces no está tan difundido como lo que es el petróleo, y ese es un debate porque el contaminante colateral de la energía solar, los que la proponen se olvidan un poco de ella cuando están haciendo los cálculos.
Leonardo Torres dice, Chávez expropió Conoco y todas las mejoradoras. Ahora el cúmulo de demandas superan los 40.000 millones de dólares. Eso fue a sabiendas que iba a desaparecer temprano y no le importó hipotecar el futuro. Es verdad. Es verdad, sí, porque sí. Si de algo debe vanagloriarse este gobierno, es de su capacidad para destruir, ¿no? Si ha destruido todo lo que ha querido y como se le ha ocurrido, que es lo más importante. Y en la mitad del juego, pues se ha quedado con una fortuna en el bolsillo, ¿no? Mario López Sánchez dice, lo único bueno que ha pasado estos 20 años es que los ciudadanos venezolanos saben que el sistema socialista populista no sirve para tener calidad de vida. Ojalá que tenga ojalá razón. que el aprendizaje sea cierto, ¿no? Ojalá que tenga razón, porque lamentablemente pareciera ser que en América Latina en general, ¿no?, los cantos de sirena del populismo, aún en democracia, o quizás más en democracia, terminan derivando hacia posiciones que permiten que determinados aprovechados usurpen el poder o tomen el poder y después lo usurpen y después lo malbaraten con políticas equivocadas. Y tenemos un ejemplo desarrollándose ahí ante nuestros ojos que es Argentina, ¿no? Sí. Y que por lo visto es inevitable, ¿no? Volver a la época del señor Juan Domingo Perón. Luis Pérez dice, recuperar refinerías, taladros, plantas compresoras de gas requerirá mucho dinero que una endeudada Venezuela no tiene. Pareciera la única opción privatizar o darlas en concesión. Bueno, tiene toda la razón. Privatizar o dar en concesión, en realidad las dos cosas no son excluyentes. Porque en Venezuela, como en otros países, muchos otros países, el subsuelo es del Estado. En Estados Unidos, solamente es del Estado en las tierras federales o en las tierras estatales. Cuando usted es dueño de un hato, lo que hay debajo del hato, así sea a 4.000 metros de profundidad, es suyo. Y entonces quien da la concesión es el propietario de la tierra, porque obviamente él no es petrolero, ¿no? Así que la privatización y las concesiones son las dos compatibles. Aquí el grave error con la parte petrolera en Venezuela es pensar que una empresa del Estado, manejada por el Estado, es la forma de maximizar la eficiencia en la explotación del recurso. El Estado lo que debe recibir son las regalías y los impuestos por esas explotaciones, y que la discusión pública se centre en qué hacer con esos recursos. Dejar que se lo metan en el bolsillo los que están en el poder, distribuirlo a través de la seguridad social, como hacen los países más civilizados, en el caso de Noruega o los países del Golfo, o distribuírselos directamente a los ciudadanos todos los años, las utilidades de cada año, al bolsillo de cada venezolano, y que lo gaste como quiera. Ese es un debate muy filosófico, yo no voy a tomar parte en él ahora, pero eso es lo que se hace con las regalías de la concesión y con los impuestos industriales por la explotación industrial del país. Usted está antisoberano hoy, señor Concheso. ¿Anti qué? Antisoberano. Vámonos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Por supuesto, agradeciéndole a quienes se han comunicado con nosotros y que lo pueden seguir haciendo a través de lo que... nuestra cuenta de Twitter, que es @laotravía, y el canal de YouTube de la estación, que es RCR 750. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés, y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Porque tú lo querías, Ávila Gallery te lo da. Todas nuestras obras de arte al 50% de descuento. Sí, escuchaste bien. 50% de descuento en todas las pinturas, grabados, serigrafía, esculturas, óleos y mucho más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente,
Todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Bien, continuamos nuestra conversación esta mañana sobre temas económicos. Si Ligia tiene algunos mensajes, yo quiero ratificar la pregunta que le hice a Aurelio. Bueno, el planteamiento, el emplazamiento, más que de otra pregunta. Sí, más que pregunta, ¿no? Sí, a propósito de privatización, Eliana Uribe dice, el que tiene dinero solo invierte donde haya libertad y respeto total al derecho de propiedad. Lo demás es tontería, dice ella. Sí, definitivamente. Exactamente. Totalmente cierto. Y Yoyo Juárez dice, nada reemplaza el petróleo, nada, quizás en 1000 años. Bueno, 1000 años es mucho tiempo, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con él que la era del petróleo, o el final de la era del petróleo ha sido un poco sobredimensionada, porque es un combustible que tiene una serie de características que permiten que sea competitivo. Además, petróleo hace 40 años no era lo que es petróleo ahora. Eso se ha venido mejorando las técnicas de extracción. Hoy en día los niveles de contaminación han bajado. Sí, sí. Es verdad que echa CO2 al campo, pero en realidad, si vamos a ver cuánto hay quién es el mayor contribuyente al calentamiento global, no es la industria petrolera, es el ganado. Porque la producción de metano de las cabezas de ganado que hay en el mundo es el mayor contribuyente al asunto del calentamiento global. No más consumo de carne. No, pero es que esas cosas radicales tampoco, porque es un problema de transiciones. Y entonces el mundo va transicionando. Hoy en día probablemente se consume menos carne roja de la que se consumía, y así las cosas van cambiando, pero las cosas no cambian de un día para otro, y lo que dice el oyente es verdad, la transición del petróleo a otra cosa va a demorar por lo menos media centuria o más. Justo en sintonía con lo que acaba de decir Aurelio, Leonardo Torres trata de responderle también a Yoyo Juárez con su comentario de 1000 años y dice que está errado porque el umbral es de 40 años. Sí. Alexandro Salas dice, volver a una Venezuela como en los años 80 tardará al menos 3 o 4 décadas. Es que yo creo que volver a una Venezuela como en los años 80 no es posible. Y probablemente, y aquí lo pongo para el debate, tampoco es deseable. O sea, desde los años 80 acá, el mundo ha cambiado. Y la Venezuela de los años 80 ya era una Venezuela en que teníamos un conflicto que venía de no haber enfrentado algo que, por cierto, fueron 2 venezolanos que lo identificaron al inicio de esa década, que fueron Moisés Naim y no me acuerdo, el que era presidente del IESA, o director académico del IESA, que era Venezuela, Ilusión de Armonía. En Venezuela se había creado una especie de concertación de élites alrededor de una renta interpretada como tal y como el Estado dispensándola, en la cual había concertación política, concertación laboral, concertación empresarial, concertación de las clases sociales inclusive, que no enfrentaba los problemas. Nada distinto a lo que ha sucedido en el resto de América Latina. Lo que pasa es que nosotros, quizás por tener más riqueza que los demás, nos hemos demorado más en aprender la lección. Los peruanos, por ejemplo, la aprendieron más temprano, y es por eso que tú ves que en este momento la economía peruana funciona, a pesar de que la parte política peruana es desastrosa.
O sea que no han terminado de elegir un presidente que ya el tipo le empieza a bajar en la popularidad y termina o preso, suicidado o huyendo, pero las bases económicas del país sigue funcionando, al punto que inclusive esta semana se anunció por Bloomberg que Chile va a hacer una emisión de deuda pública chilena en soles peruanos. O sea, que Perú es un país de nuestro tamaño, más pobre que nosotros, pero tiene grandes recursos, pero mineros básicamente, no tiene tanto petróleo, no tiene, para efectos prácticos, petróleo, y sí ha aprendido la lección, como en cierto modo la han aprendido los colombianos, pero que tienen un problema de tener a Venezuela al lado y la guerrilla que a cada rato se alza, que no terminan de resolver, ¿no? Sí. Ligia. Sí, Héctor Ángels, el usuario de la cuenta Héctor Ángels en Twitter nos pregunta cómo proyectamos el dólar a fin de septiembre y para fin de año. ¿Cómo? Y cómo proyectamos el dólar para finales de este mes y para finales de año. Después de lo que acaba de pasar con el petro, la cosa es interesante, hacer un cálculo. Y José Lara pregunta a través del canal de YouTube de RCR, ¿creen ustedes que el gobierno anunciará un aumento de salario mínimo? Sí, bueno, definitivamente. En la primera pregunta de cómo lo proyectan, eso depende netamente de la cantidad de dinero sin respaldo que el gobierno inyecte a la economía, o bien por un aumento de sueldo, o bien por lo que sucedió con los pagos de PDVSA en bolívares, por unos dólares que cobró el Banco Central del PDVSA y le dio bolívares. Si sueltan el encaje, depende de las decisiones del gobierno. Lo que sí le puedo decir es que los efectos sobre el bolívar son instantáneos y lo vimos en estas 2 semanas. Inclusive vimos una cosa interesante entre antes de ayer y ayer, que se invirtió la tasa de cambio. O sea, por un momento lucía que se iba a disparar el paralelo. El gobierno corrigió el cambio de la mesa. La mesa corrigió su cambio y el paralelo bajó o sea, el jueves el paralelo estaba en 20 y el oficial estaba en 23. 23, sí. Y el viernes ya el oficial estaba en 20 y el paralelo creo que estaba en 20, 21. O sea que la economía venezolana se ha vuelto tan pequeña que cualquier movimentico crea un movimiento enorme en las tasas de cambio. Porque acuérdense que nosotros éramos una economía, la cuarta de América Latina. Ahorita probablemente seamos más chiquitos que la de Haití. Tenemos un sector bancario que es una 10ª parte del sector bancario de Nicaragua. Sí. Tenemos una población en la cual, yo no me atrevo a decir el porcentaje, pero un gran porcentaje gana entre 1 y 3 salarios mínimos, 4 salarios mínimos. 4 salarios mínimos son $6 mensuales. $6 mensuales es absolutamente nada. Señor. Entonces, la zona donde hay consumo en la economía venezolana se ha restringido a quienes tienen ingresos del exterior porque los familiares le mandan dinero o porque tienen su dinero en el exterior, y de quienes hacen negocio por la vía de servicios con el exterior, ¿verdad? O por la vía de exportaciones. Y por supuesto, el dinero de los que se lucran del oro de sangre, del contrabando de estupefacientes y de todas las cosas ilegales que hacen lo que están alrededor de esta macolla, que también se introduce por distintas vías en el país, que cada día es más difícil introducirlo porque las autoridades del mundo los están vigilando muy de cerca y cada día se hace más difícil que esos dineros fluyan. Por eso que ustedes ven que empieza a haber euros en efectivo circulando, porque esos euros son euros que tiene el gobierno, que los inyecta en la economía, o quienes se han lucrado de negocios dentro del gobierno y los inyectan en efectivo, y este es el único país donde el euro se cambia en la calle a la misma tasa de cambio que el dólar, porque el euro vale 10-15% más que el dólar. Pero aquí no te aceptan. Bueno, oficialmente es así, está por encima obviamente el euro que el dólar. Pero oficialmente ¿qué quiere decir, Ligia? Oficialmente entre comillas, ¿no? Bueno, oficialmente digamos en la tasa BCB, pues, para decirlo de esa manera.
Mira, ¿Y el comentario sobre el aumento salarial que preguntó el señor José Lara? Es que le dije lo del Petro porque es que ayer hubo una decisión a nivel del Banco Central de Venezuela. Desapareció la figura del Petro como elemento de referencia junto con el Bolívar. Solamente se depende ahora del Bolívar y todo se relacionó con... ¿Cómo que ayer desapareció? Explícame Es decir, eso. es decir, tú hasta ayer aparecía el Petro en la información del Banco Central de Venezuela como referencia para efectos salariales. No. Sí. No. Yo que chequeo la página del BSB ayer, diario, ya tiene varios días así, hace rato, no fue ayer. Lo cierto es que seguramente, supuestamente. Lo que desapareció de la página es la publicación del precio del exactamente, Petro. pero lo que están es relacionando justamente esto con la obligación que tiene el gobierno ahorita de parar cualquier aumento salarial, porque si tú le estás pagando, bueno, hay un trabajo muy bueno de Víctor Álvarez ayer con respecto a esto, ¿no? Hay un análisis del suyo sobre esto, diciendo, mira, ¿qué es lo que se quiere hacer con esto finalmente? Porque si tú estás usando el Petro como referencia para efectos salariales y ahora te estás haciendo el loco porque supuestamente la equivalencia no está por encima de lo que tú puedes pagar, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer finalmente con el salario? Pero se esperaba un aumento salarial ayer y hoy no sabemos si puede suceder, porque hoy de repente nos premian con una cadena para justificar lo injustificable. Pero como quiera que aquí no hay una norma que se cumpla, ni hay un procedimiento que se respete, cualquier cosa puede suceder en materia salarial. Aquí el señor Luis Pérez dice: el paradigma de privatizar deberá comenzar por sindicatos a que definan qué van a preferir, si una industria privada que asegure eficiencia o una estatal atada a decisiones partidistas. Bueno, yo creo que el paradigma, el problema va más allá de eso. Y por cierto, Víctor Álvarez es uno de los que lo ha explicado bien claro. No hay forma ninguna que un gobierno arregle las cuentas nacionales si no se desentiende de unas nóminas de empresas estatales que están o cerradas, jugando dominó, trabajando a pérdida, o trabajando pero no generan ingresos porque las tarifas que cobran, como electricidad y teléfono, son ridículas. De manera que la única forma de empezar a enderezar la hiperinflación es que se desestaticen las empresas del Estado. Ahora, la forma en que se haga, vendiéndosela a alguien, hubo un oyente que dijo que nadie va a invertir en un lugar donde no hay garantías y tal. Bueno, una primera situación pudiera ser, ejemplo, sincerar las tarifas eléctricas y dar en concesión el sistema eléctrico a un consorcio de empresas que saben de eso. Y con determinadas condiciones que les permite a esas empresas trabajar sin tener que comprar la propiedad al un inicio, sino absorber la nómina y ir poniendo a trabajar esa nómina y empezarle a pagar a esos trabajadores lo que esos trabajadores deberían estar cobrando, que responde un poco a la pregunta de los aumentos de salario. Una economía no puede funcionar con el 70% de los venezolanos ganando menos de 50 centavos diarios. Hombre, yo no sé ni cuánto es, ya $6, dividan eso entre 30 días a ver cuánto le da. Entonces, 20 centavos diarios. Entonces, no puede funcionar así. El salario mínimo tendría que estar en $75. Bueno, lo han dicho algunos economistas cuando hablan de dolarizar la economía. Pero ponerlo en ese momento, en ese nivel, con el Estado absorbiendo la nómina que absorbe ahora, nadie le va a prestar dinero para eso. Antes de ir al corte, para redondear un poco este tema del salario, Reinaldo Zurita nos dice: con el bono de 250.000 bolívares que empezaron a entregar desde ayer, anunciaron de alguna manera que este será el monto del salario mínimo. Y sin embargo, Víctor Álvarez insiste en que el valor del salario debe estar por encima de los 800.000 bolívares. Precisamente porque si tú estás juzgando con lo del Petro, ¿qué quieres hacer ahora con lo del Petro? Entonces dice, bueno, sincérate, ¿qué es lo que quieres hacer realmente? Pero bueno, vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, este y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750 y Tuning RCR750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, Hipóvisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM. Bien, nos vamos a la parte final de nuestro programa con el tema caliente del tema salarial y lo del famoso bono del de ayer, que como dice Ligia, bueno, eso se gasta en 3 minutos. Porque eso es un cartón de huevo y 1 kilo de carne. Y que solo reciben los que tienen el carnet de la patria. Exactamente. Entonces, al fin y al cabo, es una cuota parte de la población que recibe un beneficio con base en un hecho que se comienza a replantear desde hace 2 semanas. Y es que como quiera que hagamos un proceso electoral y hay que ganarse las simpatías de quienes están alineados con el pensamiento bolivariano, entonces de alguna forma hay que mantenerlo atado, ¿no?, a esa causa, porque eso fue lo que nosotros vimos también la semana pasada. Y de paso, se informó a través de Twitter, de la cuenta de Twitter del Ministerio de Información. Ahí tiene, entonces, que se comenzó a entregar el bono complementario especial equivalente a 250.000 bolívares. Si el gobierno va a empezar, esos son $12.50 la tasa de cambio del viernes en la mañana. Y eso se depositó el viernes en la mañana. El que tenga eso depositado en su cuenta, sáquelo rapidito. No, gástelo de una vez. Y gástelo en cualquier cosa no perecedera, o en dólares, lo que sea. Si puede comprar un billete de $10, cómprelo rápidamente y guárdelo. Porque lo va a necesitar. O 2 billetes de 5 o 5 billetes, o 12 billetes de 1. Porque el efecto de eso sobre la economía va a ser que una hiperinflación que estaban ellos empezando a calmar, a tranquilizarse, se disparó en agosto. Ustedes vieron cómo se disparó en agosto de una sola vez, cuando hubo un pequeño pago de PDVSA. De una sola vez se disparó. Entonces con esto no se está resolviendo nada. Eso, 250.000 en 2 semanas van a ser $7, $6. De manera que, y yo no estoy de acuerdo que eso es un proceso electoral. Está hablando de un proceso electoral que puede venir el año que viene, por lo visto, porque ellos se levantaron de la mesa, dicen que no van. Entonces, no sé, pero nadie puede mantener, esos son $60 millones. ¿Qué van a dar? ¿Un bono semanal de $60 millones para que sean $300 millones así directo al desaguadero, de verdad con dólares, o imprimiendo bolívares como si fueran dólares, en cuyo caso pierden su efecto inmediatamente? O sea, eso no es una solución de nada, ¿no? Pero es un acto absolutamente irresponsable, Aurelio, definitivamente. Uno más. Bueno, pero es decir, pero ¿cómo va a identificar un acto irresponsable? Pero cuando a quienes han destruido la industria petrolera más grande del continente, ¿qué puedes esperar de quien haya hecho semejante cosa? Pura irresponsabilidad. Bueno, pero fíjate que viene, pero para que tú veas cómo se maneja la cosa también más allá, ¿no?
si tú anuncias esto, entregas un bono, pero es que simultáneamente anuncias que viene un operativo en materia de precio, ¿no? Es decir, ahora viene la Sunde, no sabemos si van a salir los cuerpos policiales a cazar comerciantes. ¿Qué operativo de precio? Bueno, pero si eso es parte del aumento. No. Esa es la relación costo-precio. Aquí no hay operativo de precio, entre otras cosas porque demasiado de lo que se está en la cadena de distribución ahora con los ¿cómo se llaman estas cosas que han abierto con los bodegones? Ajá. Todos esos bodegones están en manos de gente del gobierno. Aquí se abrió un montón de bodegones, se abrieron una serie, hay uno ahí que donde estaba en el CCT, una cosa grandísima, que tú puedes comprar cualquier cosa, inclusive te aceptan pago en transferencia por CELE y tal. ¿Por qué abrieron eso? ¿Por qué abrieron los precios y liberaron los precios? Porque ellos mismos ya no tienen dónde viajar, no pueden ir a Estados Unidos, no pueden ir a ninguna parte, no pueden ir a España, y entonces tienen que gastar sus dineros aquí mismo en Venezuela. Y entonces si ellos no consiguen las cosas, bueno, entonces el gobierno tiene problemas con su propia gente. Entonces aquí no van a controlar los precios. ¿Qué precio van a controlar? ¿Lo de los huevos para que desaparezcan otra vez los huevos? Ellos están desapareciendo, ¿no? ¿Por qué no? Porque es que no hay producción. Es que la razón. Pero huevos se ven en la calle. O sea, tú vas ayer a yo fui al mercado con mi consigues. señora en la tarde y ahí había todos los huevos en los automercados, todos los huevos que tú quieras. Ahí había de todo. Ahora unos precios altos. Exacto. El señor Hugo Duarte dice, Standard & Poor's mejoró la perspectiva de Citgo Holding INC y Citgo Petroleum Corp, removiéndolas de la lista de entidades con apariencia negativa y colocándoles en perspectiva estable. Eso ahí cierto. tiene un ejemplo de lo que es un manejo responsable de una entidad que había sido vapuleada porque sus dueños, en este caso PDVSA, permitió que a su vez el dueño de PDVSA, el Estado en Miraflores, utilizara esa joya, si tú quieres, de la corona como pieza de cambio para endeudarse para dineros que se aplicaron a cosas que no tienen nada que ver como eso, como importar claps desde México a través de Panamá sobrefacturados en un 100%. Hace poco nos decía un psicólogo que no perdamos de vista que estamos locos. Que en Venezuela, si hay algo que nos distingue a los venezolanos, es que estamos enloqueciendo. Pero ahora, definitivamente, si estamos enloqueciendo, la locura mayor es la del gobierno que tenemos, porque no tiene idea de cómo hacerle frente a los problemas que tenemos y a lo peor que se somete es hacer lo que ha hecho en los últimos 2 o 3 días. Amenaza, lo de la cuestión anaranjado, la cuestión amarilla, la cuestión roja, Colombia, etcétera, etcétera. Y así, lamentablemente, no vamos sino a situaciones como la vieron los argentinos cuando se tuvieron que inventar el caso de las Malvinas para terminar absolutamente en nada. Es a eso a lo que hay que temerle en este momento. Lo digo con absoluta responsabilidad porque es que no podemos definitivamente esperar nada distinto de un gobierno que se empeña en naufragar sobre sus propios errores todos los días a toda hora. Creo que ya los 2 últimos comentarios que podemos leer por el día de hoy. Hugo Duarte nos pregunta si sabemos algo sobre los anuncios económicos que Maduro había prometido para el día de ayer. Creo que hoy debe venir otra cadena o algún otro anuncio, creo él lo dejó ver ayer también. Y el señor Luis Pérez dice, lo único cierto es que en este momento Venezuela no produce petróleo y pareciera que nadie en el mundo lo necesita. Tenemos una tarea por delante, recuperar una industria donde la competencia es alta. Eso es sí, correcto. definitivamente. Sí, definitivamente. bueno, no esperen anuncios económicos del gobierno. Se lo digo al oyente que escribió y te lo digo a ti, Edesio, ¿no? Anuncios económicos concretos, no. Aquí no puede haber anuncios económicos mientras el gobierno que los haga no empiece por decir, hemos tomado los pasos para poder volvernos a conectar a los mercados financieros internacionales y estamos mandando una delegación para hablar con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para reconstruir a Venezuela. Mientras eso no se diga, cualquier pantomima de estas show de los reality show de los reality show estos de cadena no quiere decir absolutamente nada. No pierdan su tiempo en oír eso porque eso no tiene nada que ver con la realidad. Ligia. Y nos piden un comentario sobre el aumento de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos hacia Cuba. Dice que cuáles son nuestras opiniones sobre los beneficios hacia Venezuela.
Bueno, yo creo que eso es parte de lo que estamos viendo. El gobierno americano ha dicho que mientras Miraflores no vaya en la dirección de devolver la democracia a Venezuela, va a seguir aplicando sanciones a ella y a sus socios. Bueno, Cuba es el principal socio que tiene influencia, de hecho, es la metrópoli. Y entonces están apretando a la metrópoli para que su colonia, que es Venezuela, tenga que, tú sabes, negociar. De todos modos, si no rectifica, no me siento contigo. ¿Okay? No lo tengamos, no lo olvidemos. Señores, gracias a ustedes por su sintonía. Nosotros vamos hasta la próxima semana. Por supuesto, agradecidísimo por su participación. Nos han hecho definitivamente profundizar en una cantidad de temas que, como dice Aurelio, pues que merecen y ameritan más debate. Sigan ustedes con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.